Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a comenzar el curso de ecuaciones diferenciales. Y nuestro tema de hoy es el primer tema de la primera clase de ecuaciones diferenciales, que trata sobre en qué consisten las ecuaciones diferenciales, de qué tipo de problema nuevo se trata y en qué se diferencia de los demás. Muy bien. Para empezar, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra a la derivada de alguna función, ¿ok? Puede ser una o más funciones en una o más variables. Entonces, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que involucran a una o más funciones y sus derivadas. ¿Ok? Para entender un poquito de qué estamos hablando, voy a ir un poco atrás, ¿ok? Y vamos a recordar qué pasa con las primeras ecuaciones diferenciales que aparecen, que son las que vemos en cálculo integral. En cálculo integral estamos ya acostumbrados a problemas como el siguiente. Por ejemplo, tenemos de cálculo integral el siguiente problema. Que es una integral definida. Y tenemos también de cálculo integral el siguiente problema. Por ejemplo, que es una integral indefinida. La solución de la integral definida es un número, ¿ok? La solución de esta cosa es un número. Debe dar un número real. Sin embargo, básicamente representa un área, ¿ok? En este caso porque la función es positiva dentro del intervalo. La solución del segundo problema es, en cambio, una función. Y es lo que llamamos en cálculo integral una antiderivada. En ambos casos, la cuenta se puede sacar con antiderivadas, aunque en el primero también computacionalmente se puede sacar con un código muy sencillo en cualquier programa numérico, en R, en MATLAB, en lo que ustedes quieran, en Fortran, en Python. Se puede sacar con 2, 3 o 4 líneas de comando según sea el caso, ¿ok? Con 4 líneas de código se puede calcular el área sin ningún problema, aproximarla numéricamente con una aproximación bastante decente, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar de la solución analítica de estos dos problemas. Para el primer problema, ¿ok? Buscamos primero la función antiderivada, pasamos por la función antiderivada. Eso quiere decir que vamos a preguntar ¿quién es la función cuya derivada sea lo que aparece entre el signo de integral y el diferencial, que es lo que llamamos el integrando? ¿Ok? Esa función que aparece entre el signo de la integral y el diferencial se llama integrando. En el primer caso sería preguntar quién es la función cuya derivada da x a la 3. Por supuesto, hay más de una, ya vamos a hablar de eso. Pero con una es suficiente. ¿Ok? Resolvemos esto y simplemente, buscamos un candidato por las tablas de derivación básicas. Nosotros sabemos que esto es un ajuste lineal de una polinómica. Esto es, si nosotros deriváramos x a la 4, cuando la derivamos, el 4 baja y nos queda 4 por x a la 3. Lo que hacemos es que ajustamos esto dividiendo por el exponente. ¿Ok? Entonces esta nos sirve. Esta función nos sirve, ¿ok?, como una función cuya derivada es x a la 3, y luego el área que estamos buscando entonces
es esta función evaluada entre los extremos. En este caso tenemos los extremos 1 y 3. Estos son los dos extremos de la integral. Entonces el área que estamos buscando es f de 3 menos f de 1, que es lo que normalmente escribimos como x a la 4 cuartos evaluada entre 1 y 3, ¿ok? Así entre comillas. Y esto nos va a dar 3 a la 4 es 81. 81 cuartos menos 1 cuarto. Y esto nos da 80 sobre 4. Y eso da 20. ¿Ok? Y eso nos da el valor numérico de esa área que estamos buscando. Para el segundo caso, procedemos de igual manera, pero simplemente no hace falta hacer el cálculo numérico. Como ya hemos visto en cálculo integral, volvemos otra vez a buscar cuál es la función, la candidata, cuya derivada, en este caso da seno de x por coseno de x. Hay muchas maneras de hacerlo. Una manera, por ejemplo, es sustituir, hacer una sustitución. Se puede integrar directamente. Por ejemplo, un candidato de esto es el seno cuadrado de x. Fíjense, si yo derivo seno cuadrado, el 2, que es el exponente, va a bajar y me queda 2 por seno por la derivada de la interna, que es el coseno. Y este es todo el truco de la sustitución, que el seno es la derivada del seno. Y entonces, igual que antes, ajustamos el 2, ¿ok? Otra posibilidad es, lo voy a poner por aquí entre comillas, o entre un globito. Otra posibilidad es pensar que el seno de x por el coseno de x es 1/2 del seno del ángulo doble, y entonces integrar de esta manera también se puede, ¿ok? No interesa, ahorita no interesan todas las posibilidades. Con una es suficiente. Muy bien. Y en el segundo caso ya no hace falta hacer la cuenta numérica de los extremos, porque solo nos piden la antiderivada. Y luego, ¿okay? En el resto de o sea, en los libros de cálculo integral, mejor dicho, nos ponen siempre una constante más c más c. Y la primera pregunta aquí, que tiene que ver con qué es una ecuación diferencial, es ¿por qué aparece este más c? ¿De dónde aparece este más c y por qué? Bueno, muy bien. Yo no voy a hacer ahora toda la cuenta del teorema fundamental del cálculo otra vez, pero sí quiero centrarme en el problema central de esta cosa que está aquí, que en el primer caso es quién es la función cuya derivada es x a la 3, y en el segundo caso es quién es la función cuya derivada es seno de x por coseno de x. ¿Ok? Quiero que mantengan esto en mente para lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. En cálculo diferencial vimos ecuaciones con funciones. Por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación, si ustedes quieren resolver la ecuación e a la x más 3 es igual a 1, ¿okay? Tenemos unos diagramas de flujos que se llaman las calculadoras gráficas del profe Pedro Alson, que son ya bastante conocidos para nosotros, con los cuales nosotros, son unos flujogramas muy chéveres, con los cuales nosotros ubicamos en las teclas a las funciones involucradas y aprendemos a despejar. O sea, si yo inicio mi diagrama con una x, que es un número desconocido, ¿ok? Y busco la estructura de esta ecuación, entonces la primera tecla es la exponencial de algo, porque es la función que está más cerca de la x. La siguiente es sumar 3, y el resultado de esta cosa, cuando yo termine de despejar, esto debe ser 1. ¿Ok? Esta es la situación de una ecuación con funciones, ¿okay? De una ecuación sencilla. La idea básica, ¿okay?, de estos diagramas es la siguiente. ¿Okay? Estas son las calculadoras gráficas de Pedro Alson. La idea básica es la siguiente. Cada función que usted tenga
representa algo así como una tecla de la calculadora, ¿ok? Las funciones básicas son teclas de las calculadoras y las funciones que no son básicas, como las que aparecen acá, pueden ser combinaciones, sucesiones, composiciones de más de una tecla, ¿ok? Y nosotros estamos pensando esta cosa como un diagrama de flujo en el cual esto realmente es el nombre del programa. Okay, una función es un programa numérico que uno ejecuta con un comando computacional. El número que va en la entrada, que es matemáticamente es el dominio, en términos procesales computacionales esto es la entrada, el input. Y el número que sale afuera, okay, que en términos matemáticos es el rango, en términos procesales de computación esto tiene un sentido de arriba abajo, esto es la salida o output. Yo pongo un número, pincho la tecla y obtengo otro número. Y eso es lo que hace un programa de computación normal, ¿ok? Y la idea es, para resolver la ecuación, que yo tengo que revertir ese programa. Yo quisiera saber si yo puedo revertir esto y devolverme y averiguar quién es la X. No siempre se puede, pero la noticia es que a veces sí. Cuando las teclas son muy básicas, por ejemplo, no hay ningún problema. Simplemente las revertimos en el orden inverso como las aplicamos. La inversa de sumar 3 es restar 3. La inversa de la exponencial es el logaritmo natural. ¿Ok? Y entonces, cuando regresamos el diagrama, despejamos, ¿ok? Regresar el diagrama equivale a despejar, por lo cual, si yo le aplico a 1 la primera tecla, tengo 1 menos 3, que da menos 2, y finalmente tendría aquí x, que es el logaritmo de menos 2, que no existe. Por lo cual, esta es una ecuación que no tiene respuesta, ¿ok? Esta ecuación no tiene solución. ¿Okay? Esta ecuación no tiene solución, no hay un número que satisfaga esa ecuación. Eso puede pasar, ¿ok? Hay ecuaciones que tienen una solución, hay ecuaciones que tienen muchas soluciones y hay ecuaciones que no tienen solución. Para los efectos de nosotros ahorita lo que nos interesa es el manejo básico de este diagrama que hemos visto bastante y hasta el cansancio en cálculo diferencial, ¿ok? Estas son las calculadoras gráficas de Pedro Balsón. Las vamos a utilizar ahora para las ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Con el permiso de ustedes, voy a rodar voy a rodar la pizarra. Muy bien. Una ecuación diferencial es una igualdad en la que yo estoy buscando una función o que implica funciones y derivadas de funciones, mejor dicho, ¿ok? Una función que me dé la derivada de otra cosa. Voy a echar un momento atrás con el permiso de ustedes. Fíjense lo que teníamos aquí. F' igual a x a la 3 o f' igual al seno por el coseno. Entonces, lo voy a volver a poner, pero con un diagrama de los de Pedro. ¿Ok? Este es el operador de derivación. La tecla que estoy poniendo aquí es el operador de derivación, ¿ok? Y yo tengo aquí, por ejemplo, x a la 3. Y la pregunta es, ¿quién es esta señora? ¿Ok? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es la señora cuya derivada es x a la 3? Ah, bueno, por supuesto, nosotros obtuvimos una solución de eso, claro que sí. Nosotros obtuvimos como solución a x a la 4 sobre 4. Súper, esa funcionó. Pero resulta que si ustedes se fijan, si yo pongo aquí cualquier otra constante, por ejemplo, x a la 4 más 3, y derivo, bueno, fíjense que la derivada de x a la 4 cuartos más 3 es la misma derivada de x a la 4 cuartos más la derivada de 3, y la derivada de 3 da 0, porque es una constante, propiedades de las derivadas, y entonces me queda otra vez la derivada de x a la 4 cuartos, que es 1 cuarto por 4x a la 3, ¿ok? De modo que esto da x a la 3. De nuevo, es una solución de esto. Y fíjense que si en vez de sumar 3, sumo 5 o 15 o menos 38 o 2 millones o cualquier otra cosa, si yo sumo cualquier otra constante,
la cuenta no va a cambiar. Va a ser exactamente la misma cuenta, lo único es que aquí en lugar de 3, pues vamos a tener otra constante 5, 7, menos 24, 2 millones, la que sea, ¿ok? Pero la derivada de la constante siempre va a dar a 0. De tal manera que la función original, la primera que conseguimos, que es f de x igual x a la 4 cuartos, esto es una función. Es una función que es una solución de este problema, ¿ok? Que la llamamos solución particular. Pero, como yo puedo sumar cualquier otra constante y obtener otra solución, entonces estamos obteniendo otras señoras que las voy a escribir muy abusadoramente como f de x también, aunque son diferentes, que son x a la 4 cuartos más c, con c en los números reales, ¿ok? Por supuesto, la primera es un caso particular de esta, ¿ok? Esta es, respecto a estas que están acá, esto es un caso particular, por eso se llama solución particular, ¿ok? Y la que está abajo es la escritura o forma de todas las demás, ¿ok? La escritura o forma de todas las demás. Por eso esta señora que está allá se llama solución general. Y aparece la constante. En la solución general aparece la constante. Esto no es una función, esto es una familia de funciones o conjunto de funciones. ¿Ok? Todas estas cosas, si yo las pienso así, con una llave, ¿ok? Esto me da un conjunto de soluciones. ¿Soluciones de qué? De la ecuación general, de la ecuación de mi problema, que en este caso era obtener a alguien que satisficiese f' de x igual x a la 3. Esta era la ecuación que teníamos originalmente, ¿ok? Y lo mismo va a pasar con la otra, con la ecuación diferencial. Entonces, empecemos por ponerle puntos a las íes. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que aparece el operador de derivada. Aparece el operador de derivada. ¿Ok? Y es una ecuación que involucra funciones. Las cosas que yo estoy poniendo aquí dentro del diagrama no son números, son funciones. Quiero decir con eso que este x a la 3 no me representa al cubo de un numerito. Esto no me representa al cubo de un numerito, sino que me está representando a toda la función cúbica, y igual a x cubo, ¿ok? Eso es lo que aparece aquí, es una función, ¿ok? Muy bien. Vamos a ponerle orden a estas ideas, ¿ok? Vamos a ponerle orden a estas ideas. Ya les voy a explicar por qué la solución general siempre aparece una C. Muy bien. Entonces, pongamos orden. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra funciones una o más, y además involucra a sus derivadas. Involucra las derivadas de esas funciones o de algunas de esas funciones. Y el ejemplo más sencillo que tenemos, lo voy a volver a escribir así, con los diagramas de Pedro, es este diagrama que yo lo voy a llamar ahora un diagrama de segundo orden, porque es el mismo diagrama, si se fijan es el mismo diagrama, pero tenemos una variación bonita, que es que en nuestro input, digamos que yo pongo aquí a f, pongo aquí a g, y entonces esto equivale a la igualdad f' de x igual a g. ¿Ok? La función cuya derivada es g es lo que llamamos la antiderivada de g. ¿Ok? F es una antiderivada de g de x.
¿Ok? Y esto no se puede hacer en cualquier parte, sino que nosotros tenemos que especificar en un intervalo. Esto es, la ecuación tiene lugar en un intervalo específico. Ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero en términos del primer y el segundo teorema fundamental del cálculo, nosotros deberíamos fijar un intervalo abierto o cerrado, ¿ok? Entonces es una antiderivada de g en un intervalo, digamos por ejemplo a, b, ¿ok? Abierto, contenido dentro de otro intervalo cerrado c, d, ¿ok? Recordemos cómo son las hipótesis de integración de las funciones de Riemann, ¿ok? Entonces yo tengo una antiderivada sobre un intervalito, ¿ok? Y la g debe estar definida sobre el cerrado, ¿ok? Y para efectos de nosotros, por ahora vamos a pedir que la g sea continua. Que la g sea continua. No vamos a pedir que sea una cosa muy salvaje, sino una función continua. ¿Bien? ¿Continua dónde? En el intervalo. ¿Ok? En el intervalo grande, en el c, d. Muy bien. Muy bien. Esto es una ecuación diferencial. Una ecuación es una igualdad que involucra a una o más funciones y a la derivada de por lo menos una de ellas. O las derivadas pueden ser derivadas de mayores órdenes. Luego hablaremos de eso. ¿Ok? Pero involucra derivadas e involucra funciones. Y si yo consigo una, si conseguimos una, por ejemplo, llamémosla f sub 0 de x, super, esta es una señora cuya derivada es g. Ah, bueno, esa señora si la conseguimos, esto nos da una solución particular. Y una vez hallada esa, obtenemos la solución general, que es un conjunto que viene dado por todas las funciones del tipo f de x igual a mi solución particular f0 de x más una constante que se mueve en los reales, ¿ok? Y eso nos da la solución general, que es una familia de funciones. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la f sub 0 es un caso particular de esta y que es cuando la c vale 0 y que si yo doy cualquier otro valor a la constante c obtengo una nueva función que sirve de solución de esto por la misma razón de antes. ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? Porque si yo derivo f sub 0 de x más c, pues esto me da la derivada de f sub 0 de x más la derivada de c. Y como la derivada de c da 0 porque es una constante, pues esto me da la derivada de f sub 0 de x, que es g de x. Y entonces obtengo una solución nueva del problema, ¿ok? ¿Por qué yo sé que todas estas son las únicas posibles en el caso de este problema, que es el que viene de cálculo integral? ¿Por qué sabemos eso? ¿Ok? Porque la solución general, ¿ok?, tiene esta forma. La respuesta es, proviene del álgebra lineal. Es algo a lo que no se le hace mucho hincapié normalmente en los cursos de ecuaciones diferenciales, pero lo vamos a explicar muy rápidamente, ¿ok? Recuerden, por favor, lo que sucede en álgebra lineal cuando uno tiene una transformación lineal. Voy a hacer una analogía que no es una demostración formal, pero sirve como analogía. Suponga que usted tiene una transformación lineal cualquiera de un Rn en un Rm, ¿ok? R3 en R4, R2 en R5,
R1 en R1 como usted quiera, ¿ok? Que es una transformación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformada de la suma es la suma de las transformadas y la transformada de un estirado es el estirado de la transformada, ¿ok? U y V son, o U y V son dos vectores cualesquiera en el espacio de partida y C una constante, ¿ok? U y V en el espacio de partida y C una constante. Muy bien. Entonces esto siempre va a pasar. Súper. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo dos vectores que van en la misma imagen? ¿Qué sucede si yo tengo U1 y U2, dos vectores en Rn, en el de partida, que tienen la misma imagen? U1 igual, la transformada de 1 es igual a la transformada de U2. Entonces, la transformada de la diferencia es la diferencia de las transformadas por la linealidad, por esto que está aquí, ¿okay? Por la regla que tenemos arriba. Por esta cosa que se llama la propiedad de linealidad, la transformada de la diferencia va a ser la diferencia de las transformadas y como por hipótesis acabamos de decir que las dos transformadas son iguales, pues esta cosa que está aquí se me van a anular y me va a dar el cero, es decir, el origen del espacio de llegada. ¿Ok? Me va a dar el cero del espacio de llegada. Y el cero del espacio de llegada, los vectores que están en el cero del espacio de llegada se llaman el kernel. ¿Ok? Si yo pienso en el conjunto de los V's que están en el espacio de partida, mejor dicho, cuya transformada es el vector cero del de llegada, esto se llama el núcleo o el kernel de la transformación. El núcleo de la transformación. Y esta cosa que está aquí es un subespacio vectorial del de partida. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tengo dos señores que estén aquí y una constante cualquiera que esté en los reales, entonces la suma de ellos dos está aquí y el estirado de cualquiera de ellos también está ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo tengo cualesquiera dos elementos cuya transformación es la misma, la diferencia de ellos dos va en cero. Lo que estamos diciendo entonces es que la diferencia de ellos dos pertenece al kernel de la transformación. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que U1 menos U2 pertenece al núcleo o a la transformación de T. ¿Ok? Y hasta aquí el recordatorio de álgebra lineal. ¿Ok? Esto es solamente un comentario. Esto es un recordatorio de álgebra lineal. Es importante estructuralmente para que entiendan el problema de las ecuaciones diferenciales, porque en todas va a aparecer una estructura muy similar, ¿ok? Aunque no todas las ecuaciones son iguales, por supuesto, y tienen soluciones muy disímiles, hay algo que tienen en común. Lo que tienen en común es esto, ¿ok? Muy bien. Sucede que la derivada yo la puedo pensar como un operador lineal, ¿ok? ¿Cómo? La derivada de la suma de dos funciones, siempre que estén definidas, es igual a la suma de las derivadas, y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, ¿ok? Si yo pienso en el conjunto de las funciones continuas, por ejemplo, funciones continuas, y no en todas partes, sino en un cierto intervalo C, D, cerrado, ¿ok? Y considero como subconjunto de este, considero a V igual al de todas las funciones que sean continuas aquí, que son derivables, en el abierto. Bueno, resulta que este es un subespacio vectorial. ¿Por qué?
por las dos propiedades que acabamos de poner aquí. Porque si f y g son derivables, entonces f' y g' tienen sentido y la derivada de f más g es la suma de las derivadas de f' más g'. Y la derivada de la constante por f, de una constante por f, es esa misma constante por la derivada de f'. Por lo cual, esta cosa que está aquí va a ser un subespacio vectorial de este W. Yo no estoy diciendo de manera muy formal cuáles son las operaciones de suma y de estiramiento de este espacio, pero son las obvias, que son la suma punto a punto y la multiplicación por una constante, ¿ok? Lo que me interesa que entiendan, ¿ok? Porque no quiero llegar a un nivel demasiado formal, o sea, esta es una conversación informal dentro de lo que cabe, es que realmente lo que yo tengo es un operador de aquí a acá, ¿ok? Que es la derivación, que va de las funciones derivables, ¿ok? O mejor dicho, de aquellas funciones continuas en el cerrado CD que eran derivables en las funciones continuas en CD. Más o menos. Esta es la idea más o menos, ¿ok? Entonces tengo más o menos un operador lineal. Una transformación lineal. ¿Y qué sucede? Que si yo resto dos de ellas que tengan la misma derivada, van a ir al kernel. ¿Ok? Si yo tomo dos funciones, f1 y f2, ¿ok? Que tienen la misma derivada, o sea, que son la misma función en c, d abierto, ¿ok? Pero además las derivadas eran continuas en c, d cerrado, ¿ok? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, vamos a tener que f1 de x menos f2 de x es igual a una constante en c, d. ¿Okay? La diferencia de ellas dos va a ser una constante. Pero resulta que esto realmente lo que pasa es que esto es una consecuencia de álgebra lineal. El segundo teorema fundamental del cálculo en este momento es realmente una consecuencia de que yo me dé cuenta de que la derivada es un operador lineal y de que el núcleo son las constantes precisamente. ¿Cuáles son las funciones que satisfacen h de x definida continua en c, d cerrado y derivable en c, d abierto y h' de x idénticamente igual a 0 en c, d. Las únicas que hay son precisamente las constantes. Estas hipótesis implican que h es una constante. Entonces lo que estamos diciendo es que esta cosa que está acá está en el kernel. Esto es, el kernel del operador de derivación son las funciones constantes. ¿Ok? Son las funciones constantes. Y eso es lo que hace que yo tenga una solución particular y una solución general. En términos del álgebra lineal voy a hacer la analogía y hasta aquí termina nuestra analogía. Con álgebra lineal lo que está pasando es lo siguiente, ¿ok? Voy a hacerlo aquí con, por ejemplo, R3 y R5, cualquiera, Rn y Rm, y su transformación lineal, ¿ok? Y usted tiene el subespacio del espacio de partida dada por el kernel, el núcleo de esta cosa. ¿Está bien? Entonces, si yo pregunto cuando una cosa de estas me da, mejor dicho, cuando la transformada de esta cosa me da un cierto W que esté en el de llegada, ¿ok? Puede no tener solución, pero si tiene solución, hay más de una, ¿ok?
Si usted toma otro, que también del mismo, ya usted sabe que B menos B2 pertenece al núcleo. Entonces, B yo lo voy a escribir como alguien del núcleo de acá. ¿Ok? Vamos a llamarlo B sub 0 más B2. ¿Ok? Y entonces esto es la solución general. ¿Por qué? Porque estoy moviendo al B0. Estoy moviendo al B0. Mentira, estoy moviendo al B2. Estoy moviendo al... Perdón, discúlpenme. Un instantito, un momentito. Este señor que está aquí, tenemos que ponerle un nombre. Perdón. Ajá, un momentito, discúlpenme. Ajá. ¿Qué pasa si estos dos señores me dan, como les decía, un B sub 0 que simplemente sea un elemento del kernel? Bueno, que entonces yo despejo el B como B sub 0 más B2. Y esta es la solución general donde el B sub 0 se está moviendo. Este B sub 0 se está moviendo en el kernel. ¿Ok? Y esta es la analogía de álgebra lineal. Solución general y el B2, este B2, es la solución particular. ¿Ok? Para el caso de nosotros, que es bastante más general que esto, pero la analogía sirve, nosotros vamos de las funciones derivables a las funciones continuas en un intervalo, prefijado, etc. ¿Okay? Y estamos derivando. Y entonces fíjense que es la misma cosa. Usted está preguntando cuando usted tiene una f que vaya en g. ¿Ok? Y si usted consigue una, usted tiene una f0 que va en g. Listo, esta le sirve. ¿Ok? Esta le sirve. Esta es una... Entonces este f0 es una solución particular. Y como el núcleo de estas cosas que está aquí son las funciones constantes, entonces la solución general va a ser una solución particular más las soluciones, una solución particular más las soluciones de la homogénea, ¿okay? Más las que van en cero, las que están en el kernel. Entonces la f de x va a ser igual a f0 más una constante. Esto es lo que está en el kernel del operador de derivación, ¿ok? Que es la parte entre comillas homogénea, ¿ok? Y esta es la solución particular. Esta es la solución particular. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos de la ecuación, de una ecuación derivada, de una ecuación diferencial sencilla, como las que tenemos en cálculo integral. Y esa es la razón algebraica por la cual aparece la constante. ¿Ok? Dicho en términos más sencillos, ¿ok? Porque ahorita lo que vamos a hacer es un poquito abstracto, pero en términos más sencillos, con nuestro diagrama de Pedro, como habíamos visto hace un rato, si yo tengo una solución particular de este problema, ¿ok? Si f' de x es igual a g, y esto es una solución particular, como estábamos hablando hace un rato, si yo sumo cualquier otra constante, 1, 3, menos 4, 200.000, menos 3 billones, la que sea, si yo sumo eso, le sumo una constante cualquiera a esta cosa, que es un elemento del kernel de la derivación, ¿okay? Es un tipo cuya derivada da 0, entonces, como la derivada es lineal, la derivada de f más c sigue siendo la derivada de f más la derivada de c, que es 0, y esa cosa me vuelve a dar g de x. Por eso f de x más c, esto que está acá, con c en los reales, es la solución general. ¿Ok?
Y un poco este es el marco amplio general en el que van a suceder todas las ecuaciones diferenciales. Voy a terminar el video de hoy, que ya estamos terminando, volviendo a considerar la primera ecuación de la que hablamos al principio de este video, ¿ok? La primera ecuación de la que hablamos al principio de este video, que fue... creo que estaba seguro de que la había puesto por aquí. No, no la había puesto. Pensé que se la había puesto, pero no. Ok. Consideremos, por ejemplo, ahora el siguiente problema, ¿ok? Consideremos el siguiente problema de cálculo integral. Muy bien. Yo quisiera, por ejemplo, conseguir la integral definida de 1 a 3 de x a la 3, por ejemplo. Este es un problema sencillo de cálculo integral que ya ustedes están acostumbrados a resolver, saben cuál es la solución, todo chévere. Yo puedo sacar la solución de esta cosa, por ejemplo, con una aproximación numérica, para lo cual puedo emplear cualquier programa, cualquier lenguaje de programación, Fortran, si es de los viejitos, Python, si es de los nuevos. Puedo usar programas numéricos como R o MATLAB, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y obtengo una solución. Acuérdense que esta solución da un número. ¿Ok? La solución de esto es un número. Sin embargo, hay una solución simbólica. Que pasa por buscar la antiderivada. Y tiene que ver con la primitiva de esta función, ¿ok? Una antiderivada y la primitiva. Entonces buscamos una antiderivada. Simplemente resolvemos nuestro problema. Y ya sabemos, porque ya lo acabamos de resolver hace un ratito, que una antiderivada es x a la 4 cuartos, ¿ok? Súper. Y entonces sabemos por cálculo integral que el área que yo estoy buscando, porque es un área, es la función, digamos que esto es f de x, x a la 4 cuartos, pues entonces esto es f de x evaluada en 3 menos f de x evaluada en 1, que es lo que normalmente escribimos entre comillas como f de x entre 1 y 3, ¿ok? Y esto me va a dar simplemente 3 a la 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. Y esto da 81 menos 1 sobre 4, que es 80 sobre 4. Eso da 20. Y ese es el valor del área. ¡Súper! Todo chévere. ¿Por qué sabemos esto? Por el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Esto es cierto por el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Sabemos esto por eso. Porque resulta que la función de Riemann, ¿okay? La primitiva que construye Riemann, se construye así. O sea, si usted tiene su pedacito de la función y igual a x a la 4, más o menos, y esto es 1 y esto es 4, y yo estoy buscando, y yo tomo, mejor dicho, cualquier x intermedio entre 1 y 4 acá, y empiezo a calcular desde los extremos de la izquierda todas las áreas que están desde 1 hasta cada x, ¿ok? Defino esta f grande con las sumas de Riemann, ¿ok? La defino como la integral definida desde 1 hasta x de f de t de t, ¿ok? Y esta es el área calculada con sumas de Riemann. Esta función, que es muy linda, satisface dos cosas muy bacanas. La primera es que f' grande de esta cosa me da la función chiquita. Perdón que yo puse la misma f, discúlpenme. Aquí vamos a poner, no vamos a poner la misma f, sino la que nosotros queríamos, que era x a la 3. X a la 3, ¿ok? Entonces esta f' es x a la 3 para x mayor que 1.
y sabemos que f evaluada en 1, como no hay área, f evaluada en 1 es 0. Y entonces con esto determinamos el valor completo de la función. Esta cosa que aparece acá, que es el valor de la función primitiva en la constante de la izquierda o en el extremo de la izquierda, esto se llama la condición inicial que me determina cuál es la solución única de esta cosa. Si yo ahora trato de resolver este problema completo, vamos a hacerlo un momento en otra página. Fíjense, si yo quiero resolver ahora f' de x igual a x a la 3 y f en 1 igual a 0, ¿ok? Ya yo sé, porque nosotros habíamos calculado esa cosa antes, fíjense que lo habíamos hecho aquí atrás, ya sabemos cuál es la forma de todas estas. Ya sabemos cuál es la forma de todas estas, ¿ok? Porque tiene que ver con la linealidad, ¿ok? Tiene que ver con lo que sacamos aquí de linealidad, ¿ok? Es simplemente la solución particular, una solución particular, más una constante que es la solución de la homogénea. Bien, listo. Entonces yo sé que f de x es igual a x a la 4 sobre 4 más una constante. Y la pregunta es, ¿quién debe ser la constante? Bueno, yo necesito que f de 1 sea 0. Y esto debe ser igual a 1 a la 4 sobre 4 más constante. Cuando despejan les queda que la constante es menos un cuarto. Por lo tanto, f grande de x es x a la 4 sobre 4 menos un cuarto. Esta es la solución única de este problema. Tiene solución única. Y fíjense que es la solución particular, ¿ok? Eso es la solución particular más un valor que acabo de darle a la constante, ¿ok? Es un elemento del conjunto de soluciones generales. Y con esto terminamos hoy. Cada vez que yo tengo una ecuación diferencial más una altura completa, esto se llama la condición o una condición inicial. Y el emparejamiento de dos cosas de estas me da lo que se conoce en ecuaciones diferenciales como un problema de valor inicial. ¿Ok? Como un problema de valor inicial. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video les haya sido de provecho y que continúen con nosotros con toda la serie de ecuaciones diferenciales que arrancamos a partir de hoy.